días para todos y todas. Feliz viernes. Bueno, súper. Bueno, lo que nos convoca hoy es el tema de la depresión. Es bastante curioso, pues, curioso no, en realidad es que estamos pasando por una crisis tremenda de salud mental. Siento que se volvió una cosa como muy ligera también, de que, ay, no, es que yo tengo depresión. Pero no tenemos claro ni siquiera cuál es la diferencia entre depresión y tristeza o tristeza profunda. Entonces, como, ay, amiga, estoy deprimida, ¿por qué no? No sé, se me murió la planta, ¿sí? ¿Qué es depresión? Yo te quería empezar a preguntar eso. Ok. Tienes toda la razón, Juan Pablo. Creo que estos espacios sirven para, de alguna manera, ayudarle a todas las personas a que tengan un poco de claridad con respecto a la definición de depresión y también de tristeza. Depresión claramente es un trastorno de los estados de ánimo, ¿sí? Okay. ¿Cuál es la diferencial que nos puede hacer un poco más clara el concepto entre depresión y tristeza? Porque la gente tiende a confundir. La depresión y la tristeza se diferencian en dos términos: Sí. intensidad y duración. ¿Sí? Oh, ok, ya. De hecho, parte de la definición de depresión de alguna manera está relacionada con la tristeza. Y la OMS dice la depresión, de manera resumida, es una tristeza prolongada. ¿Sí? Entonces ahí vamos al término de intensidad y duración. Es decir, podemos tener tristeza frente a eventos naturales de la vida, ¿sí? Muchos, y sentirnos abatidos, sentirnos con esa necesidad de llorar y demás. Pero cuando esto persiste en el tiempo y sobre todo, ten en cuenta, o tengan todos muy en cuenta, que cuando, además de que persiste, implica a otras áreas de mi vida, es decir, evita que yo vaya a trabajar o tenga relaciones con las personas que generalmente tengo, cuando afecta áreas de tu vida, cuando te sientes incapaz de desarrollarte de una manera específica, estamos hablando de depresión. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Okay? Entonces, eso es importante, tener el presente, vuelvo y repito, la intensidad de la emoción de tristeza y la duración o la prolongación de esa situación. Pero entonces, sobre eso, uno, ¿cómo identifica que tiene depresión? Porque yo fácilmente podría decir como, no, yo no tengo depresión, pues simplemente no quiero salir de la casa y ya, simplemente no quiero hacer las cosas y ya. ¿Cómo identificado? Simplemente, no quiero ver a nadie y es que soy tímido. O simplemente quiero, no sé, quiero llorar y ya. ¿Cómo identifica uno que uno tiene depresión? Bueno, voy a tratar de bajar un poco los términos técnicos que los psicólogos y los psiquiatras manejamos, porque claramente tenemos un manual diagnóstico y estadístico que nos permite determinar cuáles son los indicadores conductuales o cognitivos o emocionales que van a decir efectivamente tienes una depresión. Claro. En conclusión, lo primero es que la persona esté en un estado anímico deprimido durante más de 2 semanas, en donde la persona no sienta deseos de nada. Okay. Sí, generalmente se aísla, como bien decías tú, pero además tiene una sensación de vacío, ¿sí? Como me cuesta hasta levantarme, las cosas que anteriormente me gratificaban o me parecían interesantes ya no, ya perdieron su sentido. Y en ese mismo orden de ideas, pues hay aislamiento social, en algunos casos hay irritabilidad. Claro. Otro de los indicadores es, se afecta la alimentación, por ejemplo, o aumenta o disminuye, e igualmente pasa con el sueño. ¿Sí? La persona duerme más. ¿El sueño tiene mucho que ver con la depresión o no? Claro. ¿O es una cosa que se altera? O sea, uno puede decir como estoy deprimido porque tengo problemas con el sueño, o el sueño digamos, como se altera es por la depresión. Puede ser en doble vía. ¿Sí? Okay. Puede ser que parte, como les decía hace un momento, parte de la depresión te lleve a tener estados donde quieres dormir mucho más de lo que comúnmente lo haces, o menos, o tengas insomnio. ¿Sí? Ya. Y además también han habido investigaciones que muestran que cuando tenemos fases en donde tenemos periodos en que no podemos conciliar el sueño o no dormimos reparadoramente, es decir, que nos despertamos varias veces en la noche o que definitivamente no podemos conciliarlo, pues obviamente toda la segregación, por ejemplo, de cortisol y todo ese nivel de estrés que genera no poder descansar, no poder reparar tu cuerpo, puede llevar a un estado de depresión. Ok. Sí. Pero, bueno, aquí entramos como, de pronto me va a salir un poquito del tema, pero me encanta el asunto porque, digamos, parte
de mi proceso personal también. Ujú. Yo, como te contaba, yo acabo de salir de terapia y soy completamente feliz. Me parece un acto de autoestima hacer terapia. Entonces, es cuidarse y es como, bueno, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿No? Y cómo me Me voy a enfrentar al ¿Cómo me espejo de mí enfrento yo? mismo. Exacto. Y eso es re bacano. ¿Cómo me asumo? Claro, claro. Ujú. Yo le decía a la psicóloga que conocerse a uno mismo desde un aspecto incluso puede ser hasta consciente incluso, para mí, Ujú. puede ser incluso más potente que la ayahuasca. A mí me parece, ¿no? Porque es como, miércoles, yo no sabía que tenía eso. Es como, ¡guau! Soy lo máximo", ¿no? Ok. Entonces, me parece cuando uno encuentra algo de uno que uno no era consciente que tenía, uno es Ujú. como encontraste un nuevo universo y eso es fascinante. Sí. Pero dentro de ese universo me doy cuenta que hay un faltante es en términos de sueño, ¿sí? Ujú. Me di cuenta en terapia, a partir de un ejercicio que mi psicóloga, que también trabaja en armonioso.com, me recomendó, era, está muy relacionado con el tema del sueño y sobre todo cómo el sueño puede ayudarnos a nosotros a lidiar y a reparar emociones que nosotros tenemos contenidas, Ujú. ¿sí? Entonces, es como el sueño nos ayuda como a proyectar situaciones complicadas que tenemos y que, no sé, me voy a poner bien frito también, es como astralmente, ¿no? Resuelvo, Hasta allá llegaste. se me fue la moto, ¿no? Pero resuelvo problemas, digamos, emocionales que puedo llegar a tener, Ujú. ¿sí? El cerebro de alguna otra manera como que como que los Circuitos. recrea, Ujú. ¿sí? Y una vez uno dice, ah, caramba, ya me levanto descansado físicamente y emocionalmente también me siento completamente como Ujú. un poco más curado. Ujú. Entonces, sobre la depresión, por ejemplo, es preocupante que las personas no tengan buen sueño también y se Claro, descuide ese pedazo claro. como tan, digamos, como tan Tan normal, primordial. sí, como tan, Ujú. tan humano que es Ujú. soñar, ¿no? Sí. Ahora, lo que tú dices también es muy cierto, como que también se lleva al otro lado en donde la gente duerme un montón, pero no sé si se descanse, o sea, como que el cuerpo está ahí, pero no sé si la conciencia logra reparar algunas Ok. cosas. Claramente, si no tenemos un sueño, una conciliación del sueño de manera saludable, es decir, que nos levantemos descansados, que sintamos que realmente nos levantamos como nuevos, con la pila recargada. ¿Qué es lo que pasa? Que no existe el proceso de reparación celular. El Ok, cerebro hace parte del organismo, tan ya. simple como eso. Entonces, si los demás órganos de tu cuerpo, que es donde haces pues todos los cambios de reparación de todos tus órganos, si el cerebro no lo logra, pues cada vez vas a tener un deterioro y puede ser que no necesariamente desarrolles una depresión, Ujú, puede ser cualquier otra enfermedad, porque el cerebro es un órgano del cuerpo como el estómago, como el corazón, como cualquier otro. ya. Entonces, el sueño efectivamente necesita ser un sueño reparador de mínimo 8 horas en unos horarios de tiempo específicos, ojalá antes de la medianoche, porque el Ok. sueño que no te permite reparar es cuando... ¿Cómo vas? ¿Qué Hola. tal? Estamos transmitiendo en este momento, así que todo bien, no hay ningún problema. Sí, que bienvenido. Me dio el café de mago. Entonces, lo que te decía, es importante, por ejemplo, que tengamos higiene de sueño, Ok, ¿sí? Y que ok. tratemos siempre de dormir en los mismos horarios. Parte también de los procesos de terapia con personas depresivas o que tengan cualquier otro tipo de trastorno mental implican que la persona tenga unos horarios habituales para dormir, que saque todos los elementos tecnológicos para que efectivamente eso no interfiera con sus ondas cerebrales, Claro. porque la reparación se da en un momento del sueño que se llama no REM, es decir, donde Ah, las ondas cerebrales tienen una característica ajá. específica. Entonces, Ya. para llegar allá necesitamos llevar ciertas horas durmiendo, ¿sí? Ok. Y todas las personas, pues obviamente hay variabilidad, ¿no? Todos los Ujú. seres humanos somos diferentes, pero también hay cosas que son auténticas o iguales en todos los seres humanos. Sí, es eso, que Ok. tenemos que entrar a un sueño reparador para que efectivamente todo nuestro organismo pues tenga un mejor Es funcionamiento. increíble. Mm. Y es que a mí, y eso es una de las cosas que a mí más me impacta porque a veces nosotros tenemos las soluciones ahí, pero tampoco somos conscientes porque es que no,
como que estamos en un sistema donde no, yo mañana hago eso, yo voy a trasnochar y me la clavo y ya mañana duermo 15 minuticos y no, y repartes duerme. eso, ¿no? El sueño que no tienes esa noche no lo repartes. Ya, chao. Sí, Exacto. ya lo perdiste. Y además que hay que entender también que cuando no tenemos un buen sueño o una buena alimentación o unos buenos hábitos en general, pues se pierden más neuronas, ¿no? No, A medida que envejecemos, pues es normal que haya deterioro del todo el engranaje neuronal o todas las células neurales, pero cuando no dormimos o no tenemos estos hábitos, aceleramos ese proceso. Envejecemos más rápido, se enfermamos más, en fin. Terrible. Yo que, dormir. yo que trabajé en publicidad como 15 años y no dormía nada. Wow. No, era terrible, era terrible. Pero sí, o sea, me impacta es como el ser humano tiene todas las herramientas, pero no somos conscientes de ellas, porque no nos asumimos tampoco. ¿Sí? Porque la cultura de alguna manera tampoco está proyectada hacia afuera también, ¿no? Sí, la cultura está proyectada que seamos eficientes. Exactamente. Hacia afuera. Sí, pero sí. No eficientes hacia adentro. Amarnos. Exacto. Porque amarnos también implica autocuidado. Exactamente. Sí, y responsabilidad. ¿Sí? Con uno mismo, claro. Yo me acuerdo que hace un tiempo a mí me iba dando un ataque de ansiedad y eso que se te duermen las manos y entonces como miércoles, no, mira. Un momento. Mejor un poquito para que podamos ver aquí el público. Yo me ponía a pensar en eso y decía, un momento. A ver, me va a dar la pendejada. ¿Cómo la controlo? ¿No? Entonces me tiré en la cama, dijo, bueno, voy a empezar a respirar, pero me asumí. Porque si no me asumo, pues se me va la moto, ¿no? Y ya es como, ay, la vida es una mierda. No, me tengo que asumir. ¿Sí? Y eso hace parte, digamos, en la terapia que yo estuve trabajando con Yolanda, de armonioso.com. Era básicamente eso, es como cómo te asumes. Claro, la idea es que tú tengas herramientas para aprender a pilotear todo lo que tienes en la psique y todo lo y darte cuenta de dónde nace y todo este tema. Pero la otra es decir, bueno, ¿cómo me asumo? Pero eso desde el individuo, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, yo tengo una novia y ella está empezando a sufrir de depresión. Yo, ¿cómo hago para ayudarla? Porque muchas veces uno puede dar todo, uno puede como intentarlo todo, pero, o sea, desde afuera puede ser bastante complicado manejar esa situación. Entonces uno, no sé, voy a poner un caso hipotético, como, no, pero se la pasa chillando, qué mamera, me tiene cansada esta vieja, qué mamera, no sale de ahí, y entonces uno empieza a reclamar, ¿no? ¿Y cómo no va a salir de la depresión si se la pasa tirada ahí en el sofá? No, bueno, por ahí no es el asunto. Sí. ¿Cuál sería la mejor manera desde una persona externa para lidiar con ese tipo de... Bueno, importante que retomemos un poquito lo que hablábamos antes, y es cuando identificamos que una persona empieza a tener como esa bulia, no quiero hacer nada, me cuesta bañarme, me cuesta hasta lo más mínimo que antes para mí era fácil. Es importante que tengamos claro que es una enfermedad como cualquier otra, ¿sí? Cuando una persona tiene artritis o gastritis, pues uno no le dice, hey, no lo toma tan a personal, ¿sí? Si uno no entiende que es una enfermedad y que la persona está atravesando por un momento difícil, eso es lo primero que tiene que tener en cuenta una persona que quiera ayudar, ¿sí? Lo segundo es no dar consejos, escuchar, tratar de ser un poco empático con esa persona y poder tratar de entender un poco su mundo interno, ¿sí? Sin decirle, es que deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, o porque lloras tanto si es tan fácil, porque te cuesta tanto salir de ahí. Lo que menos necesita una persona es sentirse más anormal de lo que ya de alguna manera se está sintiendo, ¿sí? Entonces sí es importante el acompañamiento, el estar ahí, el apoyar, y si vemos que la situación se va cronificando, porque eso es muy normal en los estados anímicos bajos, la idea es que podamos sugerir que busque acompañamiento de una persona profesional, ¿sí? Porque obviamente ese distanciamiento emocional que hay va a permitir que recepcione mejor las sugerencias que se vayan a dar, ¿sí? Entonces, enfatizo, no dar consejos, no tampoco decirle, pero es que llevas 3 días ahí sin moverte, pues eso simplemente hace que la persona se sienta más culpable y no pueda salir de allí, ¿sí? Entonces, mejor estar ahí y escuchar. Creo que es el mejor acompañamiento y tratar de tener un poquito de tolerancia. Yo debo confesar
y lo hago abiertamente porque lo saben mis consultantes y mucha gente que me conoce. Los que no, pues hoy es día de confesiones. Yo fui depresiva mayor en mi adolescencia y cuando mamá y papá querían ayudarme, me decían cualquier cosa y yo todo les decía, ay, no, no, eso no, no, eso menos, nada me parecía. O sea, Claro. fue el consejo más sabio, yo no lo recepcionaba porque las personas deprimidas tienen otra característica y es que hay algo que se llama en psicología triada cognitiva negativa. Es decir, que ven el mundo, las situaciones y así mismo de manera pesimista. ¿Sí? Es una característica de la misma enfermedad. ¿Sí? Y los psicólogos, pues obviamente manejamos una serie de terapias que permite que la persona pueda entender esas fases negativas, por qué se dan y ayudarles como a desencadenar todo el tema. Pero es un proceso técnico. Entonces, las sugerencias tengan toda la paciencia del mundo y si la cosa se complica y la persona no puede encontrar dentro de sí su brújula, dejen que un profesional o apoyen para que esta persona vaya a un profesional y busque ayuda lo antes posible. Maravilloso, total, total. Y también es que es complicado, ¿no? O sea, yo digo, hasta en qué momento uno siente también el llamado. O sea, yo en su momento también... ¿El llamado, Sí, claro. llamado a la depresión? No, a buscar al psicólogo. Ok, Claro, ok. yo me ponía a pensar en eso también, y es que yo sufrí de depresión también en su momento. En 2012 más o menos sufrí de depresión, pues una cosa así, pues que yo me acuerdo que estaba en el bus y se me salían las lágrimas y yo decía, yo quiero saber qué se siente estar normal, ¿no? O que es normal porque ya no sé qué es normal. Exacto. Como, ya no me siento normal hace mucho tiempo. Exacto. Un vacío, una cosa horrible. Llegar a ese nivel de decir, tengo que hacer algo si no me muero, ¿sí? Si no me mato. Si no me, exacto, si no me mato, sí. ¿sí? ¿Cómo salgo nuevamente? Y es un poco el llamado a la vida, ¿no? Y es un poco la conversación que estábamos teniendo tú y yo antes hace unos momentos. Sí, sobre cómo todo empieza a jugar un papel muy interesante, incluso dentro del cristianismo, cuando hablan que es que Dios es amor, ¿no? Y pues sí, eso suena re pony con su unicornio que bota arcoíris para la humanidad, ¿sí? El asunto es que, digamos, de una de las conclusiones a las que hemos llegado es que el amor no es nada más diferente que la vida, ¿sí? Todo aquello que genera vida, ¿sí? Entonces el llamado siempre va a ser a la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para volver a la vida? ¿Sí? Y ahí es donde uno conecta con uno mismo nuevamente, es como reacciona y vamos a un psicólogo, ¿no? Sí. Vamos a un psicólogo. Aunque no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Si lo hablábamos, lo que pasa es que la depresión tiene estados, ¿no? Y hay diferentes tipos de depresión. Hay una depresión que es mayor, donde la persona llega a unos estados donde claramente levantarse de la cama es el peor desafío que pueda vivir, ¿sí? Por darles un ejemplo, cuando esas personas llegan a ese estado, sí o sí requieren, obviamente que no necesitamos llegar allá, pero hay personas que en una depresión menor, ¿sí? Todavía tienen como esa conciencia de sí mismos, empiezan a hacer cambios, transformaciones individuales, todos somos diferentes y pueden salir de ello, sin necesidad de medicación, sin necesidad de terapia. Pero hay situaciones en donde ya es alarmante, ¿no? La persona ya lleva mucho tiempo y vemos que en vez de mejorar, empeora. Ahí es donde decimos, por favor, ven, sentémonos, tengamos una charla y toma la decisión de hacerlo, ¿sí? De encontrar una persona profesional que te pueda ayudar a salir de esa situación. Y puede ser psicólogo y ese psicólogo puede remitir a psiquiatra para que medique, ¿no? Claro, que ese es otro tema, ¿no? El tema de los antidepresivos, que la gente le tiene un pavor al tema de los antidepresivos y bueno, yo soy de esos, ¿no? Pues yo también, ya les cuento la historia. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en depresión, la psicóloga me dijo, mire, yo lo voy a mandar a psiquiatra para que le recete antidepresivos. Y yo le dije a la psicóloga, no, yo salgo solo. Dice, no, pero si está muy llevado. Yo dije, no, yo esto salgo solo. Y afortunadamente me hice una mil cantidad, pero no, el psicólogo no fue la única opción que yo tuve. Yo tuve que constelaciones familiares, gato, de todo me sirvió, ¿no? Mascota de todo, Tamagotchi, todo, ¿no? Entonces, claro, yo estaba en el punto de decir, yo voy a hacer todo lo posible por salvarme.
¿Cómo ves tú el tema de los antidepresivos? O sea, me parece como un tabú eso, o también puede ser incluso hasta, no sé, no sé si es como una competencia también, como, no, pues yo estoy tomando Xanax y tú no, weón. Sí, es como, Ajá, ajá. como, Y como, me como... estoy sintiendo el carajo, ¿viste? Claro, exacto, claro. Yo tenía un jefe que el man era como, no, chistoso porque el man salía de reunión y el man le empezaba a temblar la mano Ajá. de la ansiedad y el man decía, chino, chino, hazme un Tráigame. Xanax, hazme un Xanax. Y entonces, o sea, se tomaba Xanax y empezaba a decir, oh, era como se le bajaba otra dimensión. Ahora soy humano otra vez. Y yo, no, mierda, güey, ¿no? Como que era muy fuerte, ¿no? Pero indudablemente le servía un montón para poder lidiar con eso. Entonces, a él sí yo digamos como que uno veía la Que lo transformación y necesitaba, lo sí. necesitaba. Además que estaba conscientemente necesitando eso. Claro, claro. Pero en otro lado, digamos, no sé si llamar, como la gente externa dice como no, los antidepresivos te van a volver adicto, no vas a salir nunca de ahí, tiene efectos secundarios, tú no necesitas eso, tú lo que necesitas es un gato, no sé, cualquier otra cosa. Un Pero viaje, un que está muy de viaje, moda. exactamente. ¿Cómo decirle a la persona que no está mal tomar antidepresivos? Ok, más que cómo decirles, volvemos a lo mismo. Somos seres individuales diferentes, ¿no? Por eso siempre en consulta hacemos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque cada persona tiene unas características. Y como les decía hace un rato, tiene unas experiencias donde generalmente los que me llegan a mí, pues obviamente hacemos la terapia y con la terapia es suficiente, como te pasó a ti, ¿sí? Es más, algunos de nosotros, yo también comparto esa experiencia. Cuando la psicóloga que me atendía me dijo, te voy a remitir, le dije, no, ya me voy a curar. O sea, no, ya claramente no quería porque no es fácil depender de un medicamento, llámese trastorno mental o cualquier enfermedad, ¿sí? No es el único camino, pero hay momentos en que sí es necesario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en mi consulta? Trabajo con ellos un tiempo, les doy muchas herramientas y cuando veo que definitivamente no funciona, que esa depresión es como un poco residual, un poco resistente, le digo, llegó la hora, ¿sí? Llegó la hora de que te mediquen. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene ganas de nada y yo le digo, tienes que salir a hacer ejercicio, No, sí, no, tienes que hacer unos autorregistros de tus pensamientos negativos y la persona no tiene ganas ni de bañarse, pues qué tanto vamos a avanzar en el proceso y qué tan ética estoy siendo, cobrándole un dinero por la terapia que no va a funcionar y que yo soy consciente que no está funcionando y que de alguna manera esa persona necesitaba darse cuenta que bajo ese estado emocional no iba a poder lograr nada. Entonces creo que en doble vía, yo entiendo que no, y esa persona también en el proceso entiende que necesita una ayuda adicional. Sin embargo, hay procesos que hacen su paso a la medicación y se curan aparentemente, porque la medicación es un coayudante, desde mi punto de vista, ¿sí? Para la sanación, pero no es la fórmula mágica. Te ayuda a estabilizarte para que la persona luego pueda coger las herramientas psicológicas y atravesar más fácilmente el proceso, ¿sí? O sea, sanarse. Y he tenido casos, no es de las que a todos mis pacientes los medico por lo mismo, ¿sí? O no es que los medique, los remita, ¿sí? Porque yo no puedo medicar. Pero he tenido casos en los que no necesariamente tengo que remitirlo a psicología, a psiquiatría. Hay otros que se quedan un tiempo, van a psiquiatría y sienten que es la panacea, pero regresan porque es que necesitan aprender a conocerse y a asumirse, como tú dijiste hace un rato, ¿sí? Entonces sí, hay casos en que se necesitan. Yo prefiero que sea un tiempo nomás, que la persona sepa desde el principio que vas a ir, te vas a estabilizar para poder hacer terapia y luego vamos a ir trabajando conjuntamente con el psiquiatra para ir disminuyendo la dosis. Ya, ¿Sí? ok. Pero hay casos donde la persona se deja llevar hasta la depresión mayor y a veces lamentablemente tienen que medicarse por muchísimo tiempo o por toda la vida, ¿sí? Porque se Wow, cronifica la enfermedad. wow, ok. Pero, y entonces sobre eso me salen nuevas preguntas y es... Auxilio. Tranqui, tranqui. Me emocioné. No, pero el asunto es, ¿será que nosotros vivimos en un contexto que como exacerba también la depresión? ¿Tenemos malos hábitos? Por ejemplo, no sé si yo, digamos, mi entorno como que exacerba también la depresión. ¿Será que estamos, mejor dicho, cuestionando la sociedad en general, cuestionando el sistema en general?
cuestionando, no sé, cómo veo cosas que para mí no son justas Ujú, y digo, mierda, ¿para qué vivir si todo está una cagada? ¿No? ujú. Eh, como que lo que veo en el entorno no me ayuda a mí tampoco a manejar la depresión. ¿Será que estamos decayendo también socialmente? No sé. ¿Qué Qué piensas tú? pregunta, wow. Eh, la depresión es multicausal, Ok. ¿sí? No podemos hablar necesariamente que solamente el ambiente social o el entorno medioambiental de alguna manera incide sobre el hecho de que yo genere una depresión, porque también hay causas internas, endógenas, Ujú. ¿sí? Pero hablando específicamente, el ser humano es biopsicosocial, ¿sí? Ok. Desde la corriente al menos en la que yo trabajo. Ajá. Y evidentemente situaciones sociales como por ejemplo las exigencias laborales de hoy en día, sí, están generando una necesidad de sobreexigirnos, de olvidarnos de nosotros mismos por el éxito, por éxito profesional o, bueno, en Ujú. fin, cualquier tema económico, lo que sea que me motive, pero hace que yo me desconozca y que pierda esos hábitos del amor Claro, propio, ¿no? O claro. sea, todo hacia afuera, tratando de buscar un estándar, un estatus, olvidándome que antes de encontrar ese estatus soy ser humano que necesita Total. tener unos hábitos de vida saludables y demás, ¿sí? Total. Ahora, la tecnología también nos está ayudando mucho, No Juan ayuda, ¿no? Pablo, No para ayuda, no nada. ayuda. O sea, ¿quién no Es se terrible. aísla X cantidad de horas viendo TikTok, Sí, no, total. Instagram o cualquier otra red social que le guste? Y el aislamiento de alguna manera también puede llegar a generar este tipo de estados de ansiedad. Hay mucho bullying, hay mucha comparación frente a lo que mi amigo logró y lo mismo, ¿sí? Como esa exigencia siempre hacia afuera. Entonces, sí, evidentemente el ambiente de alguna manera, pero no necesariamente porque somos personas diferentes. Claro. Hay gente que genera depresión porque tiene una dificultad a nivel hormonal, ¿sí? Ujú. Y entonces es endógena. Entonces, claro, algunas personas sí puede ser un tema medioambiental o social lo que Claro. haya generado ese tipo de depresión, pero precisamente por eso tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Yo creo que también, bueno, una de las cosas a las que yo empiezo también es como a llegar o a concluir, para mí, desde mi punto de vista, es lo que hablamos ahorita de asumirse, Ujú, decir, esto soy ujú, yo, ¿no? ujú, Es de ujú. ser honesto también con uno mismo, Claro que decir sí. como, puta, ¿hasta dónde voy? O sea, hasta dónde Ajá, llego y hasta dónde soy ajá. capaz de llegar. Sí. Casualmente, ¿Y hasta dónde quiero y llegar? hasta dónde quiero llegar. Casualmente, esta semana yo tuve una conversación con una persona que me decía, es que tengo mucha presión sobre mí porque muchos de los que están alrededor mío son exitosos, pero yo no, ¿no? Y es como yo le digo, bueno, pero tú eres tú, no hay rollo, o sea, y mientras tú hagas lo que, mejor dicho, se alinee la voluntad de tu espíritu con tu acción, Ujú. ya hay una, ¿no? Claro, Hay un Juan Pablo, caminar. Claro, claro. obviamente uno no le va a decir esto a una persona deprimida, porque pues Ujú. la persona deprimida está en otro rollo. Sí, no tan Pero, nebulosa. claro, pero sí veo que hay como digamos, el entorno social nos está desvinculando de lo que somos. Entonces, Sí, nos pone sí, total. afuera es bastante Lo publicitario, ¿no? importante. De lo importante, y te dice, eso que tú quieres, tú eres eso. Es como, no, yo no soy Ajá. eso porque no he llegado a ser eso todavía. Ajá, ¿Sí? ajá, y qué dolor porque no he logrado el Exactamente. éxito desde la perspectiva de la cultura. Exactamente. Entonces, cuando vas acumulando, 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 Ujú. esos deseos, ya Sí, ahí es donde tú dices, soy un fracasado, soy una sí, cagada, y ahí empieza como a darse a desprenderse todo este muchas tema más de la cosas. depresión. Sí, muy bien Entonces, dicho. sí, Sirvió mucho la terapia. ahí voy, ahí voy. Y esa es la otra, como que te quería preguntar, escuché hace poco un término que se llama depresión funcional. Ujú, ujú, No sé si lo estoy entendiendo bien o mal, ujú. pero es gente que trabaja, hace lo suyo y todo el Sí, rollo, no hay problema de nada, y llega a la casa y es como, mi vida es un asco, ujú, ¿sí? de Y acuerdo. se levantan y no pasa nada, pa, 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 pa. Entonces es Ujú, como que son personas que sí pueden lograr como sus labores comunes, pero por dentro están vueltos nada. ujú. ¿Eso existe? Si se dan esos casos, ¿cómo podrías identificar eso? No sé, Lo que ¿cómo pasa se es que el trata? término depresión funcional dentro de nuestros criterios diagnósticos no existe, ¿sí? Ah, ok, Para un diagnóstico no puede ser, ah, no es que tú tienes depresión funcional. funcional. No, hay una leve confusión, creo que es un término de moda más bien. Ah, ok. Em,
Lo que pasa es que cuando la depresión no es tan fuerte, la persona puede llegar a ser funcional hasta cierto punto. Puede ser que en algunas áreas de su vida no, pero en otras sí. Puede ser muy buen trabajador, como lo que tú mencionas, y cumplir sus 8 horas, hacer todo lo que le piden, llegar a su casa y tirarse en la cama y no querer hablar con nadie. Es medianamente funcional, ¿sí? Y a medida vuelvo y clarifico, porque esto es muy importante para las personas que están aquí, las que nos van a ver o escuchar en algún momento. Cuando sienta que definitivamente un área de su vida no funciona porque su nivel de tristeza permanente está incidiendo, pues obviamente tenemos que poner alerta porque eso puede ir creciendo. Sí, puede llegar un momento en que es un área, pero luego nos damos cuenta que inmediatamente son 3, sí, o pasan 2 años y cada vez estoy siendo menos funcional, sí. Y es así, porque es como una gastritis. Si tú la dejas avanzar, se puede correlacionar en un cáncer. Hablemos de que, perdón por lo que voy a decir, mis colegas no me vayan a masacrar, pero es como si cuando tuviéramos una depresión mayor estuviéramos hablando de un cáncer, ¿sí? A nivel emocional. Entonces no podemos dejarla llegar allá. Si vemos que no estamos funcionando, hagamos algo, ¿sí? Claro. Pongamos en práctica parte de las cosas que se pueden hacer para mejorar. Y hay una pregunta, no va a ser malintencionada, bien intencionada. Por favor, malintenciones no. Que incluso pero es necesario preguntarla porque mucha gente que tiene depresión en este momento necesita que se la pongan ahí en la cara. Y es, si yo tengo depresión, ¿hay salida? Claro. Pues tú y yo somos ejemplo de que hay salida, aquí estamos. Y eso le digo a mi paciente, ¿qué tengo de raro? Tengo 3 ojos o 4 manos, soy la misma que ustedes y aquí estoy después de que llegué al estado máximo de la depresión. Claro. El estado máximo de la depresión se llama abulia y es que ya no te puedes ni mover. O sea, ese día que me levanté dándome cuenta que mis ojos ni siquiera me respondían y que no me podía, literalmente no me pude levantar de la cama, tuvieron que romper la puerta para poder entrar. Ese día me di cuenta que tenía que hacer algo, ¿sí? Y tuve que hacer muchas cosas, pero aquí estoy y puedo decirles que, claro, como cualquier ser humano, tengo problemas normales, soy un ser humano normal y a veces siento tristeza, pero con los procesos que hice aprendí a reconocer cuando estoy llegando a un nivel en donde tengo que actuar más fuertemente, ¿sí? Y eso es convivir con esa circunstancia y superarlo, porque los seres humanos somos resilientes y somos capaces uno de sanarnos a nosotros mismos en algunas oportunidades y otros de aprender de los demás o de las circunstancias para no llegar a caer en esa situación. ¿Sí? Entonces estoy en remisión casi hace como 30 años. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí. Divino. Y esa es la otra que, digamos, hay alternativas, ¿no? Hay alternativas, muchas alternativas. Muchísimas. Yo también pienso que estamos como en un espacio, casualmente hoy, la sala, el Teatro La Sala, aquí en Teusaquillo, Bogotá, Colombia, cumple 6 años. Los invitados. Total. Hoy estamos de cumpleaños. Total, 6 años está cumpliendo el Teatro La Sala. Y es curioso hacer este tipo de transmisiones, de podcasts, y levantar ese tipo de mensajes en un sitio como este, el Café del Mago. No, pero es solamente para poner sobre la mesa que el arte también puede ser una gran herramienta para poder transformar la vida, transmutarla, sí. Poder hablarlo, expresarlo, porque uno no puede sanar lo que uno no puede transcribir, no, lo que uno no puede plasmar. Es una de las cosas que yo me he dado cuenta también. O sea, en la medida que yo no pueda poner en palabras o en traducir de alguna otra manera, ya sea en símbolos, en palabras, en canciones, en que me pinté las manos en vinilo y la puse en una hoja de papel. Si yo no puedo traducir eso en algo, si yo no agarro el mundo de las ideas y no hago al mundo sensible o material, yo no me puedo sanar, porque no estoy entendiendo qué es lo que me está pasando. Claro, ¿sí? Claro. De ahí la importancia del arte. Y generalmente no entienden qué les está pasando. Exactamente. Entonces, el arte lo que permite es bajar ese conocimiento, traducirlo de alguna otra manera y ayudar a llevarlo, ¿no? Entonces, creo que el arte tiene un papel fundamental, el cuerpo tiene un papel fundamental al respecto, el arte tiene un papel fundamental al respecto, y es esa compañía de estoy yo con yo, pero vivo también mi espíritu a través del ejercicio de la creación, básicamente, ¿no? Entonces
Pero acá también me cuestiono un poco. A ver, El arte, lánzame. el arte funciona como un momento de catarsis, pero también podría ayudar a hundir a la persona. ¿Hundir? Sí, porque, a ver, yo, digamos, yo escucho mucho rock, mucho metal y mucho de todo, de jazz, incluso toda la vaina, pero conozco artistas que muy exitosos que se han pegado su tiro, dicen ya no doy más, y son artistas. Entonces, ¿cómo podría uno equilibrar eso? ¿O será que el arte sí funciona, no funciona? ¿O uno tiene que nivelar? ¿O eso tiene que estar conectado con otras cosas? ¿Cómo uno nivela? Porque tampoco uno puede decir que es el arte cura todo. No, te ayuda, es una herramienta, pero no cura todo. Sí, claro, ¿Sí? no es la panacea, vuelve y juega. Todas las personas somos diferentes y reaccionamos diferente ante diferentes estímulos. ¿Sí? Hay personas que tienen una gran sensibilidad física. Entonces, por sí mismos, ¿sí? En esa brújula interna, logran a través de la expresión artística que tengan y que les agrade, sanar muchas cosas, ¿no? Claro. Igual, la psicología también ha hecho una amalgama bien interesante del arte y la psicología, ¿sí? Se llama terapia a través del arte. ¿Sí? Arte terapia, sí. Gracias por el término, ya se me estaba olvidando. Y utilizan diferentes formas de expresión artística para sanar. Entonces, en mi caso, a mí me funciona mucho y creo que muchos psicólogos lo utilizan sin saber que se llama, o no le ponen esa denominación, la escritura expresiva, ¿sí? Poder sacar esos sentimientos y luego tratar de darles una nueva connotación dentro de la terapia. Yo particularmente hago danzaterapia, ¿sí? Para mí, me ayudó a sanar a mí y ayuda a otras personas, mujeres especialmente, a amar su cuerpo, porque muchas personas también a través de, o sea, su tema de depresión es porque no se aceptan como son. Entonces, ayuda a algunas mujeres a que amen lo que tienen en la proporción que lo tengan a través de la danza, ¿sí? Pero todas las expresiones artísticas están siendo utilizadas de manera muy efectiva para sanar diferentes trastornos, incluida la depresión. Pero como también hay gente que, pues todo en extremo es malo, ¿no? Y hay personas que de alguna manera dejan desbordar, exacerbar esa sensibilidad artística y puede llevarlos a un estado también depresivo, ¿sí? Claro. Pero son diferencias y nosotros nos encargamos de mirar exactamente qué cosas es las que hace que cada persona esté sufriendo su estado depresivo, ¿sí? Claro. Y por eso, vuelvo e insisto, es importante acudir a un profesional idóneo que pueda ayudarte a entender cuáles circunstancias de tu interior o exterior está haciendo que se desarrolle la depresión. Y en este caso, pues puede haber que haya un artista que determinadas cosas de su arte le esté generando o le esté impactando de manera negativa para que tenga esos estados depresivos tan bajos. Claro. Además, porque, bueno, ahí es una cosa que también hablaba con la psicóloga Yolanda de armonioso.com. Publicidad política para acá. No, y es el tema de, yo le decía a ella, como, mira, lo que pasa es que yo utilizo una de las cosas que más me duele a mí para poder generar arte. Si yo me curo de esto, ¿cómo voy a seguir generando arte? Sí, es como quien dice mi dolor o eso que tengo jodido dentro de mí, es el núcleo de creación. Una vez yo ya no lo tenga, ¿cómo voy a hacer ahora, no? Entonces, dentro del grado de reflexión que yo he venido trabajando, y ya llevo unos cuantos meses trabajando en ese objetivo de crear desde otra perspectiva, es hacerlo desde la contemplación, ¿sí? Entonces es mirar el objeto, sea el que sea, y decir como, bueno, yo puedo desde ahí mirar, y aquí se me va la moto mal, perdón, pero mirar la divinidad que representa ese objeto y sobre esa divinidad crear algo nuevo, ¿sí? Representar vida. Revalorarlo desde la vida, no desde lo que me falta, lo que necesito, el vacío, sino cómo lleno ese vacío. Ese vaso vacío. Ese vaso vacío desde lo divino, desde decir como, miércoles, estoy aquí presente viendo esto y estoy vivo. Si no estuviera vivo, no podría ver eso. Claro. ¿Sí? Entonces hay un acto de amor en todos los aspectos, de llenar nuevamente, resignificar
lo que veo esa palabra a me encanta. partir de la vida. Ujú, ¿Sí? esa palabra me encanta. Entonces yo creo que ahora también hay otro pedazo y es el símbolo, entre comillas, símbolo que se creó del artista eh, que es borracho, que la pasa mal, Ujú, ¿no? Y que mierda, la vida es un asco, ujú, y qué puedo hacer, y es que él es tremendo artista porque siente un montón. ujú. No, sentir la vida de una manera, digamos, Saludable. saludable también es posible y crear desde ahí también está Ujú, bellísimo, ¿no? ujú. Es absolutamente bello, Pues es que somos bellos solamente por el hecho de que tenemos individualidad. absolutamente, Nadie puede ser como uno necesita ser como nadie para ser exitoso. absolutamente. Entonces, digamos que para mí la idea es empezar a quitar como ladrillos Ujú, que lo que hacen es fortalecer esa muralla depresiva, ¿no? Entonces es como, ay, ujú, no, de ahora en ujú. adelante me voy a hacer como Bukowski, ¿no? Es como, no, Si huevón. no llego allá, Exacto. me Es como, inspiro. no Ujú. tienes que ser como él, No, tienes que ser como tú y ya está, y no hay sí, pedo. esencia. ¿Sí? Ujú, de Entonces, acuerdo. el asunto en realidad es ese, es como cómo te sumes como ser humano. Mm, Y eso es una de las cosas más complicadas que yo y veo lindísimo. de, digamos, en una sociedad, digamos, en la que estamos, que es muy hacia afuera, es como cómo Mm, te asumes y sobre eso cómo creces, claro. ¿no? Como, ¿no? Yo me denomino psicóloga sui generis. Y es que sí soy, hasta para hacer terapia y para mi vida también. Entonces, uno mira a sus compañeros y todos, claro, están haciendo cosas bacanísimas. Pero sin lugar a dudas llega un momento en la vida en que uno dice, particularmente me hicieron una propuesta para hacer una investigación ahorita y yo digo, wow, el top. Y cuando me senté y lo analicé, dije, bueno, sí, tal vez a mirada de los demás el top, pero es que estoy viviendo una vida tan chévere. Claro. Estoy haciendo lo que me gusta, teniendo pacientes casi el 80% de mi tiempo. El día que digo estoy sobrepasada porque necesito descansar, tengo que ser coherente con lo que digo a mis pacientes, me vuelo, cojo una mochila y desde allá me llevo mi computador y desde allá atiendo a mis consultantes, ¿sí? Ujú. Entonces digo, eso no lo compra nadie, es mi individualidad, la manera como yo veo el mundo ahora, pero no desde, otro diría, está loca, y yo creo que lo dicen, o sea, ahorita se están enterando algunos de ellos, perdón, pero dirían, no, yo me voy a trabajar en Universidad X, porque, wow, la imagen, el estatus, ese trabajo, tal vez algunas personas lo ven de esa manera. Y yo en su momento cuando me hicieron la propuesta lo dije, pero volvemos a lo mismo, Juan Pablo, hay que conectarse con uno y ver qué me hace feliz, Claro. qué genera bienestar. O sea, realmente tener ese éxito social o profesional es lo que haría que yo conecte conmigo. Honestamente, cuando Juan Pablo me hizo esa propuesta, dije, vibro con ella porque cuando salí de mi depresión, le dije a ese ser en el que yo creo, dije, si me ayudas a salir de esto, me voy a dedicar a que otras personas que están hundidos, porque así se siente como en un túnel, tú sientes que intentas salir de allá y cada vez sientes que hay menos luz. Dije, si salgo de aquí, quiero poder compartir lo que yo viví y lo que yo he aprendido con otros. Eso me hace, mire, de hecho se me erizó la piel. Eso me hace vibrar, sí, o sea, eso me hace sentir que mi vida cobra sentido, ¿sí? Claro. Entonces, creo que el éxito es lo que en mi ser sé que es el éxito, no lo que los demás dicen que es. Total. ¿Mm? De acuerdo. Y eso es un llamado que, o sea, que veo que nosotros los seres humanos tenemos, ¿no? Que una vez nosotros pasamos por ese infierno, ese hal, lo atravesamos, nos llenamos así pues de un callo tremendo Mm. y luego le decimos a la otra persona que está pasando por ahí como todo bien. Yo ya Sí, sé se qué es puede, esto, vamos. todo bien, vamos. ¿Sí? Ujú. Ahora, no dependas de mí porque no, pero sí hay salida, sí es posible. Sí, sí. Y eso es algo que a mí me parece absolutamente bello del ser humano. Es justamente eso, que Ujú, nosotros a partir, digamos, ujú, de eso exactamente, ujú. de eso tan terrible, Oh, volvemos, renacimiento. exactamente, Ujú, renacemos. ujú. Y eso queda en nuestra historia para contársela a los demás, Así es. ¿no? Entonces nos volvemos espejos también de, oiga, sí se puede, no hay rollo, todo bien, ¿sí? Ujú, Y ahí ujú. es donde el ser Espejos humano crece. vivientes. ¿Sí? Sí, de las tormentas es donde más crecemos. Entonces la mayoría de Exactamente. la gente le tiene miedo y me dicen, es que no quiero vivir esto, eso es horrible. Claro que es una sensación muy incómoda tener un estado de ánimo bajo o depresivo, pero si finalmente yo lo visualizo como una oportunidad para crecer, termina cobrando sentido, ¿sí? Y la próxima vez que me enfrente a la tormenta voy a decir, bueno, ¿qué traes esta vez para enseñarme? Claro. Sí, que es una cosa diferente.
a las situaciones adversas no hay que tenerles miedo. Total. Hay que decirles, aquí estoy con todo, porque si te presentas es porque vienes a mostrarme que tengo que mejorar. Claro, absolutamente. Bueno, varias cositas. La primera es que como estamos aquí en el Café del Mago, estamos en una barra, lo que van a escuchar son caídas de hielos, gente llegando, gente paseando, porque esto es así en vivo, en directo, o sea, no es un estudio ni nada, sino es la barra del Café del Mago. Eh, Nada, yo no sé si dentro de las personas que están conectadas tengan alguna inquietud o las personas que están acá en este momento tengan algún tipo de inquietud que quieran preguntar. Eh, no sé, digamos, aprovecho. Respecto, pues, sobre el cuerpo, sobre esa capacidad de para tener que ya la Sí. me parece que deberíamos definir de forma. Eso. Y la otra pregunta es, ¿será que los establecimientos determinan un estado de pensión al usuario de la animación, en este caso acá en Colombia, en que los estamentos se notifican cambio de millones pública en la servicio? Ok. Sí. Ok. ¿Qué te llama la atención de la mezcla que hay entre terapia y la danza? ¿Qué es específicamente lo que quisieras que abordar? Me parece que a partir de esa relación interna que produce lo externo, se generan ciertos bloqueos que uno puede liberar. De acuerdo, sí, 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 así es. Todo el desplazamiento, el movimiento exacto, contribuiría a buscar un cambio más. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando tenemos una dificultad a nivel de trastorno psicológico, cognitivo, conductual, o cuando me refiero a cognitivos pensamientos, eh, cuando es muy traumático, cuando es muy difícil de asumir porque hemos pasado por una situación compleja en la vida y nos ha marcado, queda guardado en el inconsciente. ¿Sí? El inconsciente es como un cajoncito que está por allá en el rincón, porque si recordáramos todo el tiempo la situación traumática, pues no podríamos vivir. Entonces, cuando hacemos terapia, lo que buscamos es asumir, ¿cierto? Asumirnos, poder entendernos, y a través de la terapia de arte, para algunas personas que no les es fácil, como decía Juan Pablo, expresarlo a través de la verbalización o no lo encuentran, ¿cierto? Porque está tan guardado. Con la danza ayudamos a muchas personas a entender qué pasó. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió? Algunas personas han llegado a ese insight, ese reconocimiento de ese momento específico. Sí, porque como bien lo dices tú, quien hace la pregunta, el movimiento, el cuerpo y la mente están totalmente relacionados. Entonces, algunos movimientos nos dan la posibilidad para que la persona pueda entender qué fue lo que sucedió o qué necesita hacer. ¿Sí? Lo que no hablamos con la boca, lo hacemos a través de temas expresivos como la danza. Sí, yo vivo danzando desde los 13 años y eso me sirvió particularmente mucho. O sea, lo sigo haciendo porque para mí no hay terapia más chévere que ir a hacer twerking. ¡Huepa! ¡Huepa! Bueno, y lo otro que tú mencionabas es hasta qué punto los estamentos, supongo que hablas del tema de salud en Colombia, ¿sí? Sí, porque cuando hablo de establecimientos, hablo de todos los establecimientos en Colombia, sí, de los que tienen que ver con el apoyo de la ciudadanía, Perfecto. secretarías, todo eso. Ok. El cambio es una unidad de pensión. Sí, los bancos, todos esos establecimientos, he podido, yo he podido Como frustración. Ok. en eso de los bancos, cuando una señora decía, el banco determinado, no me va a quitar el apartamento. Ok. Cuando uno va a una secretaría a mirar ciertas cosas, O sea, la tramitología. No. se escucha sobre la treta, comentarios de los personas llorando. Entonces, eso es un problema de depresión que genera un problema de salud. Sí, de acuerdo. No sé hasta qué punto ni está investigado hasta qué prevalencia tiene, o sea, es decir, cuántas personas realmente están generando estados depresivos por situaciones de contacto con estamentos públicos, ¿sí? Pero no obstante, tienes toda la razón, siento particularmente que las instituciones a nivel de Colombia particularmente no están hechos para solucionar problemas
reales del ser humano y generan algo de frustración. Sí. Sí, no sé hasta qué punto puede generar una depresión, pero sí frustración. Y particularmente el tema de salud es bastante complejo. Hay un psicólogo por cada 500 médicos. No. Y son 15 minutos de atención. Entonces la persona va, le alcanzan a saludar, llenar un poco la historia clínica y se acabó. Sí. Y la gente siente una frustración impresionante. O sea, dicen, ¿esto qué es? Sí, y lo remiten a psiquiatra generalmente cuando no lo necesitan, porque realmente hay personas que vuelven y juegan. Primero hay que pasar un proceso de conocimiento. Si ese no es suficiente, pues ahí sí, psiquiatra. Que si yo, por ejemplo, estoy empezando a sentir algunos síntomas de depresión y eso, ¿qué tips? ¿No lo pregunta hay alguna persona en específico o no lo pregunta Juan Pablo el mago? No, cualquier persona en general. Si yo creo tener problemas de depresión, ¿no? Que yo todavía no he identificado qué es la depresión, pero yo sospecho que tengo depresión, ¿sí? ¿Qué tips o qué cosas me podrían servir a mí o qué puedo hacer para empezar como a hacer ese tema de autoconciencia e ir mejorando esos estados de conciencia? ¿Qué podría hacer yo? Bueno, Respirar, salir a correr. ok, a nivel terapéutico. Sí. O sea, ¿qué podría funcionar? Si yo evidencio que tengo estado de ánimo persistente bajo, si me doy cuenta que lo que antes me generaba placer ahora no, si siento sensación de vacío, pues sí, evidentemente las investigaciones muestran que es importante que empecemos a ejercitarnos. Pues, eso suena un poco contraproducente, ¿no? No es que van a hacer, ay, no, si la psicóloga me dijo que tengo que salir a caminar y entonces mañana me levanto con ganas, no, nos tenemos que obligar un poco, porque cuando el cerebro de la persona está deprimido, no genera mucha serotonina ni norepinefrina, que de alguna manera están relacionadas con la felicidad, con esos estados agradables. Cuando hacemos ejercicio, se generan de manera natural. Okay. Sí, entonces, uno, hacer ejercicio, tener hábitos, hola, bienvenidas, tener hábitos alimenticios adecuados, es decir, también hay investigaciones que de hecho me sorprendió mucho porque no estaban tan desarrollados hace un tiempo, pero comer saludablemente, o sea, dejar de comer comidas chatarra nos puede generar mayor incidencia en que tengamos depresión. Entonces, alimentarnos bien, como ya dijimos, dormir mejor a unas horas específicas, tratar de tener sueño reparador, no aislarnos. Importantísimo, tratar de mantener contacto con personas que nos hacen sentir bien, ¿sí? Ver cosas que contrarresten el estado anímico bajo, como películas que sean, que nos hagan reír. Okay. ¿Sí? Okay. Yo como soy sui generis en terapia, o sea, es decir, ecléctica, busco un poco de aquí, un poco de allá, porque lo que te sirve a ti probablemente no te sirve a ti. Entonces, he visto con buenos ojos que ayudarle a la persona no solamente a ver, sino a hacer cosas, por ejemplo, de su niñez. Cuando uno es niño, uno se queda un mundo de fantasía, ¿no? Entonces, llevarlos a esos estados también nos hace recuperar un poco el sentido de vida, que es lo que también se pierde en estos procesos. Me están haciendo una pregunta de una persona que quiero un montón, me está haciendo una pregunta muy interesante, se llama Catalina. Hola, dice, Catalina. ¿la depresión es hereditaria? Y si lo es, ¿cómo hacer para que tu familia no pase por eso? ¿Se hereda la depresión? Sí. Sí, hay trastornos que se heredan y la depresión es uno de ellos. Es uno de los factores, no obstante, no significa que si yo mamá tengo un hijo, necesariamente él va a tener depresión. Sí, eso, ustedes saben que en genética no es sí o sí, sino puede ser que sí, puede ser que no. Pero también quiero generarte tranquilidad, Catalina, ya lo que nos están escuchando, y es, la depresión no se genera por un factor, un único factor, ¿sí? Es multicausal. ¿Sí? Por lo tanto, no necesariamente quien tiene predisposición genética para la depresión o para cualquier otra enfermedad la va a desarrollar. También depende de mis hábitos. ¿Sí? Voy a generarla menos si yo tengo más conciencia de mí mismo, si yo tengo unos hábitos de amor propio que hemos venido discutiendo el día de hoy. Claro. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tengo que pasar por esos estados si mi mamá o mis abuelos o otras personas los han tenido. O sea, que haya predisposición no significa que voy a tener. No. Entonces, yo puedo pilotear. Eso depende de mí. Claro. Sí, eso depende de mí. ¿Es asumirse? Sí, es asumirse. Sí, esa palabra es hermosa, así es. Okay. Es asumirse. Bueno, ya son 54 minutos. No sé, yo creo que la charla de hoy fue bastante enriquecedora. Pues obviamente todo súper somero, ¿no? De todas maneras, una hora, pues sí suena mucho, pero en realidad es como un barrido de
de qué es lo Rápido. que, sí, de qué es lo que representa esta, digamos, como este síntoma de conciencia, de percepción, de cómo leo yo el mundo, ¿no? Y somos un conjunto de cosas también, ¿no? Nosotros somos un conjunto de cosas, pero lo importante sobre todo es saber primero que se puede salir de ahí, Sí, ¿sí? Tenerlo de acuerdo. clarísimo, clarísimo. Aún en los estados más complejos, Más ¿no? críticos. Vuelvo y digo, fui depresivo mayor, o sea, llegué al punto máximo, entonces aquí estamos y aquí nos quedamos a aprender lo que tenemos que vivir. Total. Y la otra también es como si alguien tiene alguien conocido que está sufriendo de depresión y todo el rollo, es como escuchar, no juzgar, Acompañar. acompañar en lo posible y bueno, nada, es como... No aconsejar. Y no aconsejar. No decirles que yo haría, es que no entiendo por qué. Sí, que esa es la clásica. Porque es que también está el afán de yo quiero servirte a ti, ¿no? Sí, Está el claro, pero afán no, de- no les ayudan. pero no Hacen sentir ayuda. más No ayuda. culpables. Exacto, exacto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. A ti, Muchísimas Juan Pablo, y a todos todos. ustedes por haber venido. Nada, esto es un primer episodio de muchos de Charlas con el Mago aquí en el Café del Mago. Los esperamos el próximo viernes 11 de la mañana. Probablemente vamos a hablar de cuentos de hadas desde un punto de vista también psicológico y simbólico. Bueno, nada, es eso, darles las gracias a cada uno de ustedes por haber venido. Y queridísima, muchísimas gracias por haber Gracias por tu sacado invitación. tu tiempo para esta labor tan bonita. Aquí siempre, aquí me verán unas veces sin escuchar. Bueno, cualquier cosa y quieran indagar un poco más, y métanse a artmoniosa con T, artmoniosa.com. Allá van a encontrar toda la información de quiénes son, qué hacen. Pueden entrar en contacto tanto con Alexandra como con Yolanda, que también es una mujer increíble. Bueno, nada, están al servicio también de ustedes, desde el aspecto individual como el aspecto empresarial, organizacional, cómo estructurar todo un sistema para que el equipo de trabajo sea mucho mejor y esté orientado al éxito, a los resultados. Y también desde el tema individual pueden consultar con ellas. Así que nuevamente artmoniosa.com y me pueden seguir a mí también en Instagram como el Mago Café. Y bueno, nada, seguimos ahí en contacto. Muchísimas gracias a todos y bueno, chao, los espero aquí después. Chao.